Hola, hoy te voy a hacer estos pendientes. ¿No te parece que estas piezas son demasiado sencillas? ¿Es que te estás quedando sin ideas? Ni te estás quedando sin ideas, te estás quedando sin ideas. No, no se me ha vaciado el cubo de la inspiración. Es que lo que te traigo hoy es un ejercicio muy divertido que uso para encontrar formas diferentes y que además es una gran ayuda para incrementar la creatividad. ¡Vamos! Este ejercicio está englobado dentro de los que se llaman de aprender a mirar. ¿Y por qué son necesarios? ¿Acaso no miras todo lo que te rodea desde que naces? Lo cierto es que miramos todo el tiempo, pero nuestro ritmo diario nos obliga a pasar por encima de aquello que se encuentra a nuestro alrededor. Parece que se nos ha olvidado cómo se juega a eso de encontrar formas en las nubes o a conectar puntos invisibles en las manchas de las fachadas de los edificios. Para entrenar esta capacidad, que es tan importante a la hora de crear cosas nuevas, es por lo que te traigo este ejercicio que, además, puedes hacer cuando quieras y para el que solo necesitas un lápiz y un papel. Yo estoy usando una tablet solo porque me facilita el trabajo a la hora de montar el vídeo, pero como te digo, un lápiz y un papel es todo lo que te hace falta. Comienzo dibujando garabatos y líneas sin sentido hasta llenar el papel. Como ves, no estoy llevando ningún cuidado, me dejo llevar por el momento. Una vez ya tengo mi hoja de garabatos sin sentido, lo que hago es marcar formas que me han llamado la atención. Para eso voy recreándome en las curvas, en las rectas y en los puntos en los que estas se van uniendo para así encontrar las geometrías que me llaman la atención. No te preocupes si al principio te cuesta encontrar algo interesante. En esto de la creatividad, como en otras muchas disciplinas, la práctica hace al maestro y a la maestra. Estas que ves aquí son algunas de las formas que yo he encontrado. El siguiente paso será sacarlas de esa amalgama de trazos para poder verlas en toda su dimensión. Tú puedes calcarlas para juguetear con ellas. Yo lo que hago ahora es girarlas para encontrar la posición que más me gusta. Como lo que quiero es hacer unos pendientes, voy a situar mis piezas de manera que las partes más finas queden arriba. Una vez situadas, las duplico y las coloco por parejas para ver el efecto que crean. Con esto ya puedo elegir aquellas que me parecen más interesantes para los pendientes que quiero hacer. Ya las he pasado por la máquina de corte y aquí las puedes ver. Definitivamente, para los pendientes que voy a hacer hoy, voy a usar estas dos formas. Este es el momento de elegir los colores que quiero usar. En este caso, he optado por el esmeralda de la gama Translucent y por el marrón de la gama Number One. Comienzo acondicionando muy bien el verde esmeralda. Si te fijas bien, te darás cuenta de que no estoy llevando excesivo cuidado con el acondicionado. De hecho, para esta pieza me gustaría que aparecieran algunas placas y burbujas. Eso aportará un interesante acento orgánico a la pieza. Ahora paso la lámina por la posición número 3 de la máquina de pasta y corto un trozo. La arcilla restante la paso por el mayor grosor. Apilo las dos láminas y las bruño suavemente para que se peguen muy bien. Recorto un par de rectángulos de esta lámina.
Coloco uno de ellos sobre el pequeño azulejo que luego llevaré al horno. Vuelvo a bruñir para que se pegue bien y no se deforme la arcilla cuando corte mi pieza. Lo de retirar los excesos es para trabajar cómoda y evitar accidentes indeseables. Coloco la plantilla sobre la arcilla y usando un cortador redondo busco el sitio donde voy a cortar. Pongo la plantilla interior y retiro la exterior. Ahora ya puedo cortar usando la cuchilla. Repito esto con todas las formas y horneo durante una media hora a unos 125 grados centígrados. Una vez bien frío, voy a realizar todo el lijado de estas piezas, tanto las partes delantera y trasera como los laterales. Ahora hago un buen pulido. Aparto un rato las piezas hechas con el translúcido y voy a trabajar con la arcilla de color marrón. Acondiciono bien y hago una lámina en la posición número 6 de la máquina de pasta. Corto varios rectángulos y vuelvo a situarlos sobre los azulejos. Lo que quiero es cortar la misma forma de antes, pero tengo el problema de cuadrar bien los agujeros. Para eso voy a pasar el cortador por el agujero de la pieza verde y haré que sobresalga 2 o 3 milímetros. Ahora coloco sobre la lámina marrón y corto, pero no levanto. Este es el momento de cortar la forma exterior usando la cuchilla. Quito el cortador y giro la pieza. Así podré cortar bien la parte de detrás. Hago lo mismo que antes y repito para el otro pendiente. Horneo. Ahora que veo las piezas cocidas, decido que quiero darle protagonismo a la parte verde y para eso voy a recortar un trozo de las láminas de color marrón. Mido bien y corto con la cuchilla. Aunque la pieza está cocida, resulta muy sencillo eliminar esa parte.
Tomo medidas usando la primera pieza y recorto el resto. Usando una lija de grano P500, repaso los bordes para eliminar errores e igualar. Como no quiero estar lijando hasta que se haga de noche, voy a poner una capa muy fina de crema hidratante en los bordes de las piezas. Usando una cuchilla voy a hacer una serie de líneas verticales. Estos cortes se verán como más claros y aportarán de nuevo un toque orgánico que tendrá una continuidad con las placas de las piezas verdes. Usando pegamento de cianoacrilato, pego las partes de delante y de detrás. Taladro para poner la fornitura y coloco los pendientes. Aquí tienes las dos formas que he elegido al principio. ¿Te ha resultado interesante este pequeño ejercicio para mantener en forma tu creatividad y encontrar nuevas geometrías? Te recomiendo encarecidamente que lo uses. Cuanto más practiques este tipo de juego, más crecerán tu creatividad y la originalidad de tus piezas. Solo necesitas unos minutos, un papel y un lápiz. Y aquí terminamos por hoy. Ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.